buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta nueva mesa redonda, a este nuevo coloquio de estas jornadas. Tengo conmigo a Ricardo Bilbor, guionista del cómic de La vida es sueño, a Alberto Sanz, el ilustrador, y Mario Ceballos, el colorista de esta estupenda novela gráfica, que, como decía Rafa González Cañal esta mañana, ya en esta introducción ya digo yo mi propia opinión absolutamente subjetiva sobre este gran cómic. Bueno, y antes de comenzar, y antes de que se me olvide, agradezco a los organizadores que nos hayan invitado a estar hoy aquí y también no solo a celebrar esta mesa redonda, a potenciar que se conozca este estupendo cómic, sino a compartir tiempo con todos los participantes de estas jornadas, que siempre son absolutamente inspiradoras. Voy a dar una pincelada sobre la trayectoria de los invitados a este coloquio. Ricardo Bilbor, bueno, los tres son valencianos, aunque no se note. Los tres son valencianos. Ricardo Bilbor debutó en el cómic en 2012 con el álbum de historias cortas Valentia, publicado en Norma Editorial, y en 2015 publicó Carroñero junto a Vicente Montalbá y Chorizos con Ricard González. En 2016 también colaboró en su momento con el tomo de Muerte, y en la actualidad es docente, si no me equivoco, ¿verdad? Alberto Sanz ha trabajado como animador de personajes en los largometrajes titulados El ratón Pérez, Don Quijote, Open Graves, Las crónicas de Narnia, El príncipe Caspian, El ratón Pérez 2, etcétera, etcétera, un largo etcétera de largometrajes de animación. Y finalmente, nuestro invitado Mario Ceballos estudió Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, en donde Alberto es profesor, que ya se me olvidaba comentarlo, y como trabajo final de grado realizó un cortometraje de ciencia ficción donde puso en práctica todos sus conocimientos en edición y postproducción de vídeo, lo que le ayudó a definir mucho su perfil profesional. Ha participado en el cortometraje de animación El Diaño como codirector de arte en 2018 y en la actualidad trabaja en Chili Walks Studio, donde realiza labores de postproducción en 2 cortometrajes de animación. Tenemos pensado que el diálogo va a girar en torno, va a ser una entrevista que va a girar alrededor de los núcleo sobre el texto del cómic, las ilustraciones y todo lo que tiene que ver con el coloreado, con los colores del cómic, para terminar con una breve exposición, reflexión, también para que intervenga el público sobre cómo ha funcionado este cómic en una experiencia docente concreta. Yo soy docente también, entonces voy a mostrar unas pinceladas de cómo me fue a mí en el aula y cómo puede funcionar en el aula el cómic. Ya lo que nos dé tiempo, porque sé que vamos ajustados de tiempo, entonces ya empiezo a lanzar las primeras preguntas y las primeras reflexiones. Yo precisamente conocí este cómic y leí este cómic justo hace un año, en el País Vasco. Recuerdo perfectamente el día, más o menos, de este mes de julio. Lo conocí gracias a la profesora de la Universidad de Valencia, Evangelina Rodríguez Cuadros, y para mí fue un subidón leerlo, porque sobre todo me dio mucha esperanza de que la historia y de que esta comedia cumbre del siglo de oro llegara a las nuevas generaciones, y también fue un subidón muy grande porque fue una experiencia artística como a medio camino entre el teatro, el cómic, el cine. Fue como un híbrido de muchos géneros, ¿no? Y por eso la experiencia me gustó mucho y casi fue como sentirme lectora y espectadora a la vez, ¿no? Eso fue un poco mi sensación al terminar de leerlo. Conocí a estos hombres después en las jornadas de teatro de siglo de oro de Almería. Allí tuve la oportunidad de dialogar con ellos. Y ellos me contaron, aquí ya os voy a dejar un poco a vosotros la pelota, que llegaron a las puertas de un editor que, según tengo entendido, os comentó
Dios mío, qué clase de personas sois, ¿no? Qué locos debéis estar por querer llevar La vida es sueño a un cómic en pleno siglo XXI. ¿Qué os pasa? ¿Tenéis algún problema? ¿Estáis bien? Ese fue el origen, ¿no? Contadme un poco. Pues la génesis del cómic es bastante compleja porque no es fácil. Si ya es difícil llevar a la gente al teatro a ver La vida es sueño, imagínate que dices que tú vas a adaptar y vas a hacerlo en cómic. Entonces, aparte de costo en contra editor, este editor cuando lo vio sí que le encantó que fuera sobre La vida es sueño, el dibujo y el color. Entonces, cuando yo entro por la puerta, lo primero que me dice es, así, sin decírmelo ni nada, ¿qué clase de loco adapta a Calderón en el siglo XXI? Yo le dije, pues la misma clase de loco que me lo va a publicar, que eres tú. Y entonces ahí nos reímos un poco y ya estuvimos hablando más y tuve la suerte de encontrar un editor que era un grandísimo lector, un gran admirador de los Siglos de Oro, y entonces eso ayudó a que se publicase. De lo contrario habría sido muy difícil. Claro, la fortuna es siempre como un elemento clave, ¿no? A la hora de... Bueno, a mí me gustaría un poco saber cuál fue realmente vuestro proceso a la hora de trabajar. Si fue un trabajo, digamos, simultáneo, por distintas fases, qué es lo primero que uno hace al construir un cómic, en fin. Bien, bueno, pues sí que sigue un orden cronológico. Ricardo, que es digamos, el germen de todo este proyecto, ¿no? El núcleo principal, pues lo tenía en la cabeza muy claro que quería adaptar La vida es sueño, ¿no? Entonces, pues me llamó y me engañó, ¿no? para hacerlo, en el sentido de que era una gran obra, que iba a gustar mucho y tal. Yo me la había leído en el instituto, pero tampoco me acordaba mucho. Y nada, en ese momento me lo leí y la verdad que sí que lo vi que tiene el potencial que tiene. Y luego, sobre todo, la adaptación que él hizo, porque realmente, pues, ya que vas a hacer una adaptación, sí que la hizo un poco más suya y me gustó, sobre todo cómo estaba narrada, cómo estaba contada, porque la dificultad que yo le veía es que al estar basado en teatro está en un escenario, pero en el cómic teníamos que ir de una escena a otra y tenía que tener mucha vida, ¿no? Como iban todas las acciones pues pasando de una a otra, ¿no? Y la verdad que en el guión pues me encantó, me enamoró y eso pues te da energías para ponerte con él, ¿no? Entonces, en el proceso de dibujo yo voy página a página, me leo la primera página, hago una estructura de viñetas, me vienen a la cabeza los encuadres, cuál es un poco más la visión. Mira, aquí atrás coincide ahora un poco bocetos de páginas, ¿no? Donde un poco voy ya uniendo lo que son los textos, qué espacio van a ubicar y un poco con las acciones principales, ¿no? Y una de las cosas que también me gusta mucho de los guiones de Ricardo es que tiene muy clara la idea del plano, ¿no? Y eso como dibujante pues se agradece, ¿no? Porque al final puede haber guionistas, ¿no? Que quieren muchas ideas en un encuadre y al final despistas al lector o al espectador. Y el tener esas ideas claras pues te ayuda a la hora de concretar la acción o lo que está ocurriendo y sacarle mucho más potencial al encuadre, a las expresiones faciales, etcétera, etcétera. Como bien decías, yo vengo del mundo de la animación, entonces me preocupo mucho del acting de los personajes, de su mirada, de la pose, el lenguaje corporal, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es uno de los retos cuando asumes un proyecto de estas características, ¿no? Seguir aportando tus conocimientos que has cogido en otras disciplinas para aplicarlos aquí, ¿no? Y bueno, digamos que después del dibujo, pues vendría el color, ¿no? Y ahí ya sí que hay un poco de trabajo simultáneo, porque en el momento que yo le entrego una página a Mario, yo sigo dibujando las siguientes y él las va coloreando, ¿no? En ese sentido sí que, pues ya una vez que entró Mario, pues íbamos ya un poco de la mano los dos. Mario, en tu caso, ¿cómo fue el proceso? ¿Quién te convenció? Entiendo que te convenció directamente Alberto para esta locura. Sí, me convenció Alberto. Bueno, te engañé, o sea, el engaño va siendo que uno va saltando un fase a otra. Efecto dominó de engaño. Bueno, no sé, ya estaba muy cerrado el proyecto, era algo que me venía muy bien, acababa de terminar la carrera, justo semanas antes me lo comentó y cambié un poco todos los planes para centrarme porque sabía que era un valor seguro y bueno, no sé, enseguida nos compenetramos muy bien qué idea teníamos de lo que podía ser, cómo lo podíamos hacer, el tiempo que teníamos, lo rentable que puede salir a nivel de tiempo una técnica u otra y entonces así un poco en los primeros días
lo tuvimos claro. Había unas referencias de los dosieres y tal, y fue como, esto es lo que hay de referencia, tú hazlo de una forma que no se aleje mucho a lo mejor a una cosa más pictórica, pero que sea factible. Y así empezamos, color plano, sombra, entonces un poco una metodología que seguimos en cada página igual para que no haya cambios de principio a fin, porque si no a lo mejor se nos iba demasiado el estilo. Y en el inicio de la construcción del cómic, ¿qué idea de receptor teníais en la cabeza? ¿A quién os dirigíais? Mucha gente sí que me ha llegado a comentar que por qué que en verdad habríamos ganado más dinero. El mundo del cómic en general no da mucho dinero en España porque las tiradas son cortas. Por eso Alberto dice que lo engañé, y tiene algo de engaño, es cierto. Porque convencer a una persona para que esté trabajando sin ganar mucho dinero no es fácil. Con lo cual podéis ver que soy un gran embaucador. Entonces, a su vez, él tuvo que engañarlo a él. Pero si lo hubiésemos dedicado únicamente al ámbito académico, habríamos ganado más dinero, pero no habría tenido la misma repercusión. Mi idea desde un principio era que fuera un cómic que pudieran leer, aunque en mi cabeza están todo el tiempo mis alumnos de primero de bachillerato, por ejemplo. Vale, ese era lo que quería saber. Porque es en quienes yo pensé, digamos que sería ese lector objetivo al que yo se lo dedico, pero yo no quería publicarlo con una editorial que se dedicara únicamente a ese tipo de libros, porque yo quería que este libro lo leía cualquier persona, que se pudiera comprar en cualquier librería, en el Corte Inglés, y que todo el mundo tuviera acceso a él, ¿no? Entonces, a pesar de que está pensado para este tipo de lector, sobre todo, o incluso para los alumnos de tercero de ESO, que también se trabaja, mi idea es que lo pudiera leer cualquier persona. Por eso los textos están adaptados, que eso fue quizá lo más costoso de todo. Claro, ¿y cuáles fueron tus premisas a la hora de adaptar el texto? Yo leí la obra con 16 años y a mí me fascinó, me encantó. Yo quizá, a veces nos pasa a todos un poco, ¿no? Cuando piensas en ti cuando tenías esa edad, te idealizas un poquito, ¿no? Si me preguntas a mí, yo creo que con esa edad entendí perfectamente el texto y que no puse tantos problemas. A lo mejor, no sé, mi profesora en aquella época te diría, el niño no paraba de quejarse de que no entendía nada con mis alumnos. Que eso dicen, hablan raro. Entonces, como yo tengo experiencia, y tú también la tienes con tus alumnos, y el hablan raro, yo ya sé a lo que se refiere. Y cuando lo trabajas en clase, siempre surgen las mismas dudas en los mismos momentos. No, yo no entiendo esto qué quiere decir, este hombre por qué hace esto. Estos están locos, porque entonces yo con esas ideas es cuando yo empecé a trabajar el texto. ¿Y fue muy doloroso para ti como filólogo arrebatar ciertos versos al texto, como nuestro hipogrifo violento que todos le queremos tanto, ¿no? Ese hipogrifo. Muchísimo. Pero mira, yo en general yo hago una versión, cuando escribo un guión hago una versión, luego se lo paso al dibujante, discutimos, hago una segunda con los cambios y se acabó. Yo de esta hice 5 versiones. Primero en verso, pero la editorial se negó a publicarlo en verso. No lo iban a publicar, decían que eso no se iba a vender. Y luego en prosa. Pero hice muchas versiones porque yo le tenía demasiado respeto al texto original. Entonces, la primera versión que yo hago, aunque a él le gustó, se la di a otro compañero guionista y me dijo, es que no estás adaptando. O sea, tienes demasiado respeto y es demasiado igual y no funciona, y es cierto. Entonces, lo del hipogrifo violento es algo yo creo que quizá de las cosas que más me costó, no aparece en el cómic, no lo dicen, pero lo sustituimos con las imágenes. La idea sobre todo para los que no están acostumbrados a leer cómic, es que a mí me gustaría que entendierais que es un medio completamente diferente. Tiene una entidad propia, es como el cine o puede ser el teatro. Entonces, tiene su propio lenguaje y tú tienes las imágenes. Y yo, cuando tú lees el texto y lo ves representado, lo representas en clase con los alumnos, entiendes el genio que era Calderón y cómo entendía él el escenario. Pero yo no tengo ese escenario ni tengo esos actores. Yo, en cambio, tengo a un dibujante y a un colorista que son magníficos en lo que hacen. Entonces, yo entiendo por qué Rosaura dice hipogrifo violento y lo que transmite. Pero si yo tengo las imágenes, tengo que sustituirlo por algo. Entonces, no fue una labor. Una de las críticas, yo creo que es de las que me dolió, decía uno, que yo había recortado el texto. Y eso me pareció súper doloroso, me pareció muy ofensivo. Porque yo no he recortado, yo he adaptado, y eso es más complejo todavía, ¿no? Y a mí me costó mucho, porque le tenía, como he dicho antes, demasiado respeto al texto. ¿Y qué te llevó a conservar ciertas partes de la propia estructura de la obra de teatro, como la división en 3 actos? O, por ejemplo, la conservación del dramatis personae al inicio del cómic. Claro, yo tengo que ¿No lo dudaste? No, eso no. Eso yo lo tenía claro, pero porque son elementos. O sea, cuando yo leí esta obra de joven, yo siempre pensé, ¿por qué no han hecho una película sobre esto? Sí. Y yo es algo que sigo pensando. Sí. O sea, tú tienes, por ejemplo,
A ver, yo estoy un poco hasta la nariz ya de Shakespeare, que me encanta Shakespeare, pero hijos, vale ya con las adaptaciones, que hay más autores. Es que así Shakespeare y Shakespeare, ¿vale? Y luego algunos autores, yo qué sé, como, no sé, dicen, recuerdo ahora mismo Wagner, que estaba fascinado con Calderón, incluso muchos pensaban que le daba 10 vueltas de campana a Shakespeare. Entonces, yo siempre pensé, ¿por qué no? Entonces, hay cosas que funcionan en la obra de teatro que funcionan también en el cómic. Entonces, esas cosas son las que seleccioné yo, las que yo pensaba que funcionaban muy bien. Igual que creo que La vida sueño como película funcionaría súper bien. Pero... Sí. Bueno, seguramente aquí hay alguien que puede llevar a cabo ese sueño, ¿no? Yo también lo he pensado muy a menudo. Además, como La vida es sueño es como el título número 1, ¿no?, de nuestro teatro de siglo de oro, y podría empezarse por ahí. Si se llamara Calderonowski o algo así, yo creo que seguramente, sí, es posible. Tendríamos 17 películas y 5 series en Netflix, pero se llamaba Calderón, el pobre desgraciado. Sí. Una pregunta para Alberto. ¿En quién te has inspirado para hacer tus ilustraciones, sobre todo para los personajes, para el elenco que compone este cómic? Pues normalmente, como comentábamos antes, yo vengo de la animación y tengo un estilo más cartoon o más disneyniano, y entonces aquí Richard sí que quería algo más naturalista, más realista y tal. Y no tengo ningún problema en adaptarme, pero bueno, poco a poco va surgiendo lo otro. Y sí que para, digamos, poder meterme en su cabeza, porque él tenía ya toda la película dentro, pues tomó de referencias actores de imagen real. Entonces, él sí que ya tenía claro, pues, Segismundo, Hugh Jackman en Los Miserables. En Los Miserables, tal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, eso me ayuda como punto de partida, aunque digamos que a partir del primer dibujo ya no miramos la referencia y comenzamos a trabajar el personaje, ¿no? A encontrar a ese Segismundo, a esa Rosaura, etcétera, etcétera. Pero como punto de partida para conectar un poco en cómo lo vemos los dos, viene bastante bien el tener referencias visuales, ¿no? ya establecidas. Yo he de confesar que el personaje de Segismundo se me parece mucho a su padre biológico. Sí. Lo dejo caer. Sí. No sé si... Sí, y en la portada también. Sí. Y yo le preguntaba a Mario, ¿se me parece? Y me decía, no. Y yo, sí que se parece. Pues te mintió. Y me engañó. Mintió. Pero es cierto que como artista te has dibujado muchas veces y nace esa parte narcisista y sale sin quererlo el fantasma, y poco a poco van surgiendo esas formas que... Fue muy difícil elegir la portada, la ilustración de portada. ¿Cómo fue? Una cosa a 3, ¿no? Sí, la portada para mí creo que ha sido lo más complicado, aparte de que había varias ideas. Quisimos concentrarnos en un concepto que no contara nada de lo que hay dentro, pero que sí que transmitiera esos dos mundos, esa vida, ese sueño, esa relación entre el padre y el hijo. Un concepto que están usando ahora mismo sí. En el cine. Pero que, bueno, pues intentamos plasmarlo lo mejor posible. Bueno, ahora hablará Mario del color, pero que también es un protagonista importante, y la portada pues también, ¿no? En ese sentido. ¿Y el formato del cómic? ¿Por qué habéis elegido este formato y no un formato más, no sé, horizontal o...? Bueno, sí que está bastante establecido más este formato vertical, vale. Pero y como novela gráfica, que era el primer concepto, se va a un tamaño más pequeño. Pero sí que conseguimos convencer al editor, cuando vio los dibujos y las páginas terminadas, que el arte pues gustaba verlo y que en un formato más grande se apreciaría mejor, ¿no? Sí. Que en un formato pues eso, novela gráfica, que es 17 por 24, es muchísimo más pequeño que esto. Claro. Entonces, pues al final cedieron, y nosotros muy contentos, ¿no? De que se pueda ver mejor y que el lector se pueda meter entre las páginas, ¿no? Sí, porque es grande, ¿no? Sí. Sí, aparte hay muchas viñetas horizontales que en el cómic es algo muy cinematográfico. Sí. Entonces, en un formato más pequeño, eso te lo habrías cargado. Claro. Necesitamos que fuera un cómic grande.
Mario, cuéntanos un poco por qué has elegido la paleta cromática que has elegido. O sea, por qué, pues por ejemplo, llama mucho la atención, no sé si en vuestra presentación hay alguna, alguna ilustración, por ejemplo, de las primeras escenas, ¿no? Ese rojo que llama tanto la atención. Y aquí, a mí, la verdad, me recordó un poco desde luego es muy impactante, ¿no? El comienzo me recordó al propio teatro, en donde es necesario enganchar desde el principio, ¿no? A esa necesidad de captatio del receptor, y aquí en vuestro cómic es igual, porque ese rojo del principio en fin, te lleva a seguir leyendo. La cosa está en que una de las pocas apreciaciones que me hizo a la hora es un poco el reconducir donde queríamos que fuera el tema del color. De las pocas cosas era eso de que es tan común en la animación, también en el cine, pero bueno, en la animación más exagerado, que fuese un color script, es decir, que tú pudieras ver todas las páginas en pequeño y tuvieras una progresión del color muy diferenciado, que no hubieran que todo no fuera igual, porque da un sentido de progresión que nos parecía más interesante. Entonces, como yo ya también estaba más en ese sector, estudié animación y estoy trabajando en el sector de animación, era más cómodo, además muy visual y muy fácil de poder, digamos, representar toda esta evolución de personajes y de psicologías que hay en la trama. Entonces, esa fue la cosa, que parezca un color script. Y es verdad que el rojo ya venía un poco dado, porque era una de las primeras cosas que estaban en el dossier original, que las primeras páginas tenían que ser el rojo, porque era como una lluvia de sangre. Y a partir de ahí yo ya ya tuve elección, total libertad para poder decidir qué color o qué psicología del color, mejor dicho, era más adecuada a cada escena, porque digamos que la psicología del color es una cosa que está muy trabajada y muy estudiada, y la percepción que tenemos de esa escena cambia mucho respecto al color global de la escena. Entonces intentamos que el rojo, la ira, luego los colores más cálidos, más hogareños, ese lila, ¿no? En las escenas lila, más de enredo amoroso, universo femenino, con la presencia del personaje de Estrella, ¿no? Que es muy distinto a todo lo anterior y posterior. Sí, porque pasamos de unos colores que están un poco en tensión, el rojo, luego el azul, que es como el momento más triste, calma, antes de todo lo que viene después. El rosa, había que meter algo que relajase un poco el sentimiento que te va transmitiendo. Y luego el final es mucho más pardo, un poco por el tema de la arena, la tierra, el polvo que se levanta en la batalla. Entonces, la verdad es que venía un poco orgánico, y luego el tema de también tener en cuenta el sol, la luz la del día, dónde va a estar, si esto va a ser más atardecer, más anochecer, porque también da un sentido de progresión, y entonces se te hace como más ameno, porque no estás viendo todo el rato lo mismo, vas evolucionando. Y en estas escenas en donde, creo que hay pocas, pero en donde se produce un salto al pasado, un flashback, que son en un color entre ocre y gris. Sí, desaturamos mucho. ¿Eso es una convención del cómic o no? ¿Es una decisión personal? Lo he visto en varios cómics. Incluso se suele cambiar la técnica. Lo he visto a lo mejor en un cómic a tinta y la parte esa es acuarela. Entonces se suele hacer un cambio para que se vea claro. Y en este caso cambiamos la forma de lo que es la propia viñeta. Decimos más redondeada, un poco más onírica, más difuminada. Y también le cambiamos eso, desaturamos, porque siempre da la sensación, el blanco y negro, en el cine también es muy común corregirle el color para separar bastante, que la gente no se confunda, porque es fácil que lo pongas y a lo mejor alguien piense que estoy viendo ahora. Entonces, la animación, que es muy obvia, tienes que ir a exactamente no dejar lugar a duda a lo que está pasando, pues retomamos de ahí también el tema del color, y vamos a hacer un cambio bastante brusco. Si pudiéramos incluso cambiar de estilo, lo que hemos cambiado, que también se hace mucho en animación, mejor una película en 3D y en flashbacks en 2D, se ve muy visual. Volviendo al texto, Ricardo, creo recordar que hay una sola nota al pie para explicar el calificativo hidrópico, ¿no?
fue muy difícil también. Parece que la vida de Ricardo es difícil, pero es que yo lo veía como, oh Dios mío, aquí tiene que haber para un filólogo mucho sufrimiento contenido, ¿no? Fue muy difícil conservar esa única nota. ¿Pensaste en su momento en incluir más? No, yo... ¿Cuál fue tu...? Nuestra obsesión cuando lo hicimos era que se leyera del tirón, de golpe. Es algo en lo que Alberto y yo... Toda la narrativa del cómic, no solo textos, porque los textos son una parte del cómic, pero en el cómic, si tú acabas de leer el cómic y dices, uy, qué dibujos más chulos, pero no me entero nada de lo que he leído. Sí. O al contrario, si dices, qué guión más bueno, pero qué dibujos más feos. Hay una discordancia. Exacto, no consigues lo que tú buscabas. Entonces nosotros buscábamos que eso se leyera, que tú lo leyeras de un tirón. Y repetíamos y repetíamos. Entonces yo no quería muchas notas a pie de página precisamente por eso, en este caso a pie de viñeta. Para no entorpecer. Exacto, solo esa, porque eso no lo podía quitar, porque es uno de los momentos más bonitos que hay, y yo creo que todo ese parlamento de Segismundo es precioso, cuando él ve a Rosaura por primera vez, ojos hidrópicos creo que de etcétera, todo eso. Entonces esa tenía que dejarla porque es lo único que yo pensaba, que no se me ocurre ninguna palabra mejor, y es algo que la mayoría de gente que lo iba a leer, mis alumnos sobre todo, que no, iban a leer eso y van a decir, ¿pero esto qué es? Claro. ¿Y en qué te basaste para hacer sobre todo ciertas sustituciones léxicas? Porque eso sí que a veces llama la atención, ¿no? Tengo aquí anotado, por ejemplo, el Parlamento de Segismundo, sueña el que ambiciona y pretende, y es como, oh Dios mío, quiero matar a Ricardo, pero bueno, no pasa nada. O soñé que en otro estado más grato me vi. Sí. Y yo pensé, Dios mío, cómo echo de menos aquí lisonjero, pero, claro, pero es comprensible. Claro, pero eso le quita velocidad a la lectura. Claro. Sobre todo si yo tengo en cuenta el público objetivo que yo tengo. Y yo necesitaba que la lectura fuera ligera. Y todos lo sabemos, cuando tú trabajas con alumnos o cuando tú estás leyendo, si hay muchas palabras, ellos ya sabéis, tú lo sabes, los críos cómo son. Como es que hay una palabra que no, hablan raro, no lo entiendo. Sí, y tropiezan y ya efectivamente, se bloquean, parece que se tropiezan, ¿no? Entonces yo necesitaba que eso fuera ágil. Y sí que me costó mucho, como te he dicho, 5 versiones del texto, porque le daba vueltas y vueltas y vueltas. Pero sobre todo, en todo caso, es que la narración fuera ágil y fluida. Eso es lo primero que buscaba. ¿Y qué hay de esa irónica vuelta de tuerca al final del cómic, que tenemos que desentrañar un poquillo? Lo siento, espero que olviden esta parte de este coloquio cuando se pongan a leer el cómic, pero que de repente los personajes del cómic dejan de ser tales para convertirse en actores y actrices encima de un tablado, ¿no? ¿De dónde, por qué tomaste esa decisión? Entiendo que solo que fue tuya o no. Sí, esa es una decisión mía. Sí. Esto que voy a decir yo es un poco cursi, pero es así, ¿vale? Suéltalo. Hay que entender, que el mundo del cómic en España es más pequeño, las tiradas son pequeñas, no se gana mucho dinero, no porque los editores sean unos sinvergüenzas, algunos saben, pero no porque los editores sean unos sinvergüenzas, sino porque las tiradas son pequeñas, y la tirada es pequeña, el adelanto es menor. Entonces, hay que entender esto. En realidad esto es casi una carta, una declaración de amor tanto a Calderón como al cómic, como al teatro. Entonces, son cosas que yo creo que esto ya lo dije una vez, pero yo sé que aquí es donde quizá mejor me va a entender la gente. Tú lees a un autor que lleva 400 años muerto y después de haberlo leído mucho tiempo, tú sientes que has adquirido una deuda con esa persona. Le debes algo. O sea, ¿cómo es posible que un autor que lleva tanto tiempo muerto me dé a mí tanto? O sus textos, yo haya sido capaz de extraer tantas cosas de eso. Entonces, de esa deuda, de ese amor por todo eso, yo quería juntarlo todo en una sola obra. Entonces, por eso quizá ese final, ¿no? También quizá un poquito por la otra obra de Calderón, la del Gran Teatro del Mundo. ¿No? Pero yo creo que es un poquito la confluencia. Claro, y eso además potencia la experiencia artística global que tiene el receptor al tener la sensación de, Dios mío, ¿qué estoy? En una obra de teatro, en un cómic, y es muy enriquecedor, ¿no? Ya que has desvelado el final, que no lo habíamos hecho nunca, podemos hablar... Lo siento. No, pero podemos hablar de cosas... Olvídenlo.
podemos hablar de cosas que no hemos hablado hasta ahora, y es que eso tiene mucho sentido. Y es que ahora podemos explicar por qué los fondos están hechos como están hechos y por qué la luz blanca de los personajes tiene esa potencia. Sí, la luz y la sombra es lo que os quería preguntar ahora, ¿no? ¿Por qué, cuándo? Exacto, cuando ya vi que terminaba en una obra de teatro, los fondos no quise darles una elaboración como muy tridimensional ni tampoco pues eso, con mucha perspectiva o muy elaborados, porque al final formaban parte de un telón que estaba en un teatro, aunque sí que nos convence dentro de la viñeta que es un escenario, que es un fondo, pero veréis que son bastante, ¿cómo decirlo?, vagos, ¿no? Sintéticos en ese sentido. Que por otro lado también va ligado a la forma de ver yo el cómic, como decía Richard, de que prefiero que se lea. Que muchas veces los cómics con muchísimo detalle, el típico cómic francés, pues te detiene la mirada mucho en viñeta por viñeta y incluso se te olvida que estabas leyendo y ralentiza mucho, ¿no? Entonces, a mí me gusta, al final es un medio de lectura y me gusta pues leerlo y que me lleve pues de la mano durante toda la historia. Entonces, con este lo hemos conseguido. Y luego lo de la luz blanca, pues son los focos, ¿no? Aunque funciona muy bien, pero al final todo tiene una justificación. ¿Sabéis el secreto? O sea, no lo habíamos dicho hasta ahora. ¿Y qué os llevó, porque en esto sí que tengo mucha curiosidad, a presentar una sección de making of del cómic, ¿no? ¿Cómo se hizo este cómic de La vida es sueño? ¿Eso fue decisión de los tres o no? Sí, bueno, a mí, o sea, por muchas partes, ¿no? Pero un cómic valen bastante dinero, ¿no? No se lo puede permitir todo el mundo y yo considero que, oye, si hay más información y encima hay información didáctica que puedes aprender, ver cómo se ha hecho, cómo trabaja ese artista, pues yo como dibujante también lo deseo, ¿no? Yo me compro libros de dibujo, de perspectiva y bueno, pues normalmente los cómics salen como seriados y luego hacen un integral. Y en ese integral ya sí que te vienen extras y cosas y tal. Pero oye, si ya forma parte de la obra inicial, pues... ¿Y fue difícil convencer al editor de la necesidad de introducir ese apartado, no? No, la verdad que no, que ellos seguían por los pliegues, ¿no? de 8 y bueno... si hubiese sido más sí que hubiésemos tenido problemas, pero en esa medida la verdad que bien, no hubo problema. Mario, a mí me ha llamado la atención también la elección del color ocre. Bueno, me vas a perdonar es que no tengo vocabulario de colores, casi me confieso daltónica. Creo que es ocre, ahora me corregirás, por favor, para recrear el sueño de Segismundo. ¿Por qué has elegido este color? El sueño de Segismundo creo que tiene de todos los colores. Menos ocre. Pero es como que reina y predomina un ocre o un... el sueño de Segismundo fueron unas páginas que estaban un poco en el aire. Sí. No tenían la estructura de viñetas como estas, no tenían estaban lo que viene siendo un poco las escenas del sueño en una nebulosa, porque la idea es que fuera algo como vaporoso, algo que no estaba en una estructura. Entonces, el problema es que hay que darle una estructura porque si no, pues es como que te queda todo salpicado, pero que no la mirada se te pierde fácil. Entonces, la idea de construirlo todo más que con el color, porque realmente el color se puso un poco después, era con la pincelada, bueno, una especie de pincelada como en V que crea una lectura de las páginas como si fuera un todo en uno. Y ahí usamos todos los colores que realmente no había en el resto del cómic. De hecho, que yo quería verde. En el cómic no hay verde, no hay nada verde. Pues mira. Y ahí le pusimos verde también, porque el verde es esperanza muchas veces. No llegaste a poner verde, ¿no? Sí, hay verde en el... Sí. A ver el cómic. Turquesa, sí. Hay verde. El verde es como muy esperanzador, o se asigna como a veces como a la magia o algo así, que también se usa. Disney usa mucho el verde para la magia y para los villanos.
o también es una cosa como muy esperanzadora y tal, y no creo que fuera un poco con el tono de la obra hasta casi el final. Entonces el verde está ahí, aparte de un montón de colores, porque es un espectro como global, es todo. Te da una sensación de que ahí estaba todo lo que necesitaba, la información. Y aparte de esa revelación, pues el color también podía jugar como revelación de Segismundo. Entonces, queríamos diferenciarlo mucho de lo anterior, queríamos que no se viera como un flashback, que ese es otro problema, podía parecer un flashback. Sí, sí. Entonces, al final propuse eso y funcionó, porque diferenciaba y era algo completamente rompedor. Incluso no están ni terminados de dibujar los personajes, no tienen casi ni cara, porque no es lo importante, al final es un concepto. Sí, sí, Yo tengo que hacer una pequeña puntualización. Sí. No es un sueño, es el pensamiento. Claro, no es un sueño. Sí, sí. Es que yo Sí. odio el recurso del sueño, Sí. en lo que sea, en las películas, es algo que me pone enfermo. Te hago ver algo durante un minuto y después, no, esto no ha pasado. ¿Y tú? ¿Y para qué me haces Sí, verlo? sí. Pues perdóname por la... Lo odio completamente. Entonces, es el Sí, la pensamiento mente. y en realidad es un monólogo, porque claro, en el teatro un monólogo de alguien hablando está muy bien, pero imagínate en el cómic un personaje hablando 5 páginas. ¿Cómo haces su cara? ¿Desde qué ángulos la haces? La gente salta por la ventana. Dice, vamos, esto lo tiro por ahí. Entonces eso sustituye un poquito al pensamiento, pero sueño. Que ahí podríamos también lo de las 3 primeras páginas, que es un texto que recita el rey y como era tanto, decidimos mostrarlo en imágenes. Claro. Y hacer ese flashback con ese comienzo en rojos, ¿no? Porque ya que tenemos el medio gráfico, pues enseñarlo con Me llamó la atención también que Segismundo no aparece de repente, uno no se encuentra con, ahora viene ya Segismundo, lo voy a ver si tiene buen talle y a ver cómo es este tío. No, se va enseñando poco a poco, ¿no? Sí. Recuerdo que primero de perfil, luego sentado, luego uno ve unas cadenas y luego eso me gustó, ese mecanismo de intriga ahí jugando con él. Sí. Yo incluso era partidario que en la portada no se viera, de que estuviese en silueta a contraluz, de espaldas. Y bueno, poco a poco lo fuimos mostrando más, pero sí que me hubiese gustado encontrar un concepto que mantenga ese misterio hasta que te lo encuentres dentro de la celda, ¿no? Es que ese monólogo tiene muchísima fuerza. Sí. Sí. Y yo creo que no hace falta mostrarlo a él todo el tiempo, sino solo en un momento para mostrar quizás ese lance. Sí, para quizás poner el foco más en las palabras, ¿no? Ahí al inicio de su discurso. ¿Y qué habéis querido potenciar en las portadas de cada acto? Porque también son de un color distinto, con unos objetos muy específicos, ¿no? Entiendo que elegidos por ti y luego Mario con la elección del color. Siguiendo un poco la dinámica del proyecto, la cabeza pensante es Richard, o sea que los elementos que aparecen pues los elige él. Y yo pues lo he dibujado, lo he compuesto y luego él le ha dado el color, ¿no? Entonces él tenía muy claro los elementos o qué protagonismo tenían, también son protagonistas de ese acto. Sí. Y la verdad que pues venían marcados por él, un poco por hacerle la pelota, pero que lo tiene muy bien pensado todo. Esto es algo que quería comentar antes con la página doble del pensamiento, ¿no? Del sueño. Es esta. Mira, es esta. Esta es una parte. Esa es una parte. Sí, quería comentar que en un cómic está todo muy pensado, o sea, qué acción está a la izquierda, cuál está en la página derecha. Entonces, por ejemplo, esta que iba a ser doble página y luego hay otra de una batalla doble página, eso le desestructuraba todo a Richard, el guión. Entonces, pero la arquitectura de la viñeta sí, es de este hombre. Claro, sí. Este hombre manda demasiado. Claro. Pero es que para mí es muy fácil. Yo le escribo... Porque ya lo hace él. Batalla de 300 personas. Y me queda más ancho que largo. Claro. El que tiene que dibujar a 300 ya es a él. Sí, acá me pones 6 viñetas, ¿no? Batalla de 300 personas, 200 por aquí. Este que tiene que pegar a aquel, pero el otro está saltando, el otro... Y yo tengo que ver que todo quepa ahí dentro y cómo configurarlo. Pero bueno, sí que como todo hay un diálogo y yo hago un boceto, oye, mira, que esto no puedo poner, o cómo podemos contarlo, y siempre hay un poco de diálogo, de feedback para que entre, ¿no? Pero sí que, pues eso, lo tiene todo muy pensado, lo tiene muy claro, qué acción va en cada viñeta, qué ocurre cuando pasas la página, y eso como dibujante te facilita mucho, ¿no? Porque te centras en potenciar el dibujo, dibujar mejor, en tu trabajo, en mi trabajo y en interpretar lo que él está queriendo decir y dibujarlo lo mejor posible, ¿no?
Bueno, si os parece, como el tiempo apremia, me gustaría contaros un poco a vosotros también, aquí en primera persona, qué opiniones les han merecido a mis alumnos. Bueno, yo trabajo en un centro en donde la parte de secundaria engloba solamente alumnos de la ESO, no tenemos bachillerato, y sobre todo yo trabajé este cómic de La vida es sueño en el tercer trimestre, en tercero de la ESO, es decir, con chavales que tienen entre 14 y 15 años. Primero les hice un acercamiento a las circunstancias de representación del teatro del siglo de oro, un poco explicar, ¿no?, los autores principales, el tipo de corral, etcétera. Bueno, no soy como Hitos, no sé dónde está Hitos, pero claro, que dijiste tú, es que estuve en el corral y lo expliqué todo ya de una tacada. No, yo no, lo siento, me sentí hoy muy frustrada como profe. Durante muchas sesiones pues, me dediqué a explorar y a darles a conocer un poco todo este entorno y contexto del teatro del siglo de oro. En general yo creo que conseguí captar su atención y luego ya nos lanzamos a la historia y a ver este cómic de La vida es sueño. Y sobre todo mis alumnos quedaron absolutamente desconcertados y fueron críticos de Calderón. Parece mentira, no de estos tres señores del cómic, porque además en algún momento aparece por ahí, pues las viñetas y los dibujos me ayudaron a entender la historia y estupendo. Pero sí fueron críticos con Calderón, sobre todo por el desenlace, ¿no? Entonces ya veis. La historia de La vida es sueño tiene algunas... Bueno, tiene relación con lo de hablar raro, ¿no? La historia de La vida es sueño tiene algunas frases escritas poéticamente que no entiendo, dice este alumno. Como tampoco entiendo el final. No me gusta que al final, después de estar encarcelado toda la vida, Segismundo haga las paces con su padre. Es contradictorio. Este quería sangre, Sí, este es de los que le gusta... Sí. La vida es sueño me parece una historia muy bonita, pero no entiendo el comportamiento de Segismundo, entiendo que estuvo toda su vida encerrado en una torre y la rabia contra su padre. Por eso no entiendo por qué al final le perdona de la manera en que lo hizo. Otro que tal. Tengo alumnos vengativos, lo reconozco, yo qué sé, en fin. Y otra alumna no me convence que al final Segismundo no mate a su padre con lo malo que fue para él durante toda su vida. Bueno, pues esto es una de las cosas que más se comentó a posteriori en clase. Esto me encanta. Esto me encanta porque demuestra una de las cosas que yo digo siempre, una de mis, como dice Alberto, una de mis tonteorías, y es que la vida tiene su lógica y la ficción tiene la suya. Sí. No siempre nosotros somos capaces de tolerar cosas en la vida real que en la ficción no somos capaces de tolerar. Sí. De hecho, hay cosas que tú ves en la ficción y dices, no me lo creo porque esto no sería así. Y en la vida tú sabes que puede pasar cualquier cosa. Sí. Hoy, hablando esta mañana con Mar Zubieta, no sé dónde estará Mar, por ahí, Mar, me decía Mar, claro, es que ya hubo directores de escena que cambiaron el desenlace de La vida es sueño, ¿no? Como es el caso de Calixto Vieito, que Mar conoce también, ¿no? Toda su producción. Entonces, esto me ha dado la idea de que tal vez el curso que viene yo puedo jugar con esta idea de lo típico, ¿no? Y de cambiar los desenlaces del propio cómic, de la historia, etcétera, ¿no? Claro, pero da ahí un juego. Si lo mata, rompe toda la tesis del Pues cómic. Que se inventen otra cosa. El hombre no tiene... Sí, entonces el hombre no tiene elección. Sí. Cuando Calderón nos dice como San Agustín todo lo contrario. Sí. Que el hombre tiene capacidad de cambiar su destino. Sí, eso es cierto. Pero hay que pensar cierto. que da dinero. De guión, hay que pensar que si lo compra Netflix o HBO, o sea, yo quiero vivir bien, lo siento, ¿no? Sí. Si hacemos segunda edición arrasamos con Basilio y con claro, Cataldo, pues lo matamos también. Claro, sí, esa fue una de las... Estrella la llevamos por delante, claro, que más que aquí la critican también. Exacto. Ahora, en la siguiente... ¿Me pones la anterior, porfa? La que es caracterización de... Esta. En la caracterización de los personajes, sobre todo mis alumnos... Bueno, hacen crítica de, por ejemplo, este chico Ángel dice que debo aclarar aspectos que no han sido de mi agrado en el cómic de La vida es sueño. Este niño lee mucho. Bueno, sí, lee mucha prensa, el Marca y bueno, en fin, otras cosas también.
Por ejemplo, el personaje de Estrella, casi no se habla de ella y en mi opinión podría ser perfectamente suprimido y la obra sería igual o incluso mejor, ya que Calderón aprovecharía la eliminación de Estrella y se centraría más en la relación de Clotaldo y su hija secreta, la relación padre-hijo de la obra, o priorizaría personajes como Clarín o Astolfo. Y esto lo opinan también otros alumnos, ¿no? Esta otra chica dice que no le convence la historia de amor del protagonista con Estrella, ya que su decisión, entiendo que la de Segismundo, la decisión de casarse al final es absolutamente espontánea, dice, en fin. Y luego una última... Falta un noviazgo ahí de 4 o 5 años. Y de 4 o 5 páginas, que serían lo que... Vivir en común, comprar electrodomésticos, etc. Sí, ir a la compra... Ahí Calderón falló. Sí, o sea, ya ven ustedes que todos son críticas realmente a nuestro don Pedro. Y luego esta otra chica dice que uno de los personajes que no soporta es el personaje de Clarín. No soporto su carácter, aunque no haga nada malo. Al contrario, ayuda a la gente y a Rosaura. Sin embargo, no me gusta cómo lo hace. Se supone que es el gracioso de la obra, pero a mí me irrita. Me encantó este verbo. Aquí es una se siente como, caramba, bien. Este último aspecto es un problema mío. Lo demás, la obra me encantó, chicos. El cómic está bien. No es vuestra culpa, para nada. No, por lo menos tiene claro que el problema es suyo. Sí. Y los demás no lo tienen claro. Son honestos, son vengativos, pero son honestos y bueno, le dimos muy legales. Le dimos una alegría entonces. Porque... Sí. Sí. Claro, pero los demás buscan una lógica que es la que suelen tener las obras en general, ya sean de teatro o de lo que sean, y también que va con nuestra cultura. Sí. Y si no la encuentran, se rebelan y es normal. Sí. Y desde luego que salen un poco desconcertados, ¿no? De esa. Y luego ya esta última diapositiva, bueno, que es un poco, hace una síntesis de los puntos fuertes que tuvo para ellos la lectura del cómic, ¿no? Dice esta chica María que cuenta muy bien esta historia, la importancia de la educación. Segismundo no tuvo nunca a nadie que le diera unas pautas de comportamiento, ya que vivía como un perro abandonado. Por eso cuando le liberaron se rebeló contra todos los que no compartían sus opiniones de manera violenta. Además, el formato cómic, esto es una alabanza, el formato cómic me ha ayudado a entender mejor el texto e imaginarme a los personajes. Lo mismo esta otra chica, las imágenes me ayudaban a adentrarme en este mundo. Y este otro, bueno, que no tiene mucha relación ya con lo anterior, pienso que la escritura con rimas, aunque se sale de la norma, le ha sentado bien a este cómic. Esto es como también estupendo, ¿no? A don Pedro también le hubiera gustado. No se habría imaginado, supongo, un teatro en prosa, pero bueno... Sabía algo de rimar un poquito. Claro. Bueno, y a todo esto, a mí me gustaría contarles que un poco el error que tuve yo a la hora de trabajar con ellos, La vida es sueño, es que yo les dejé bastante libertad en la lectura, quizás demasiada. O sea, yo no le di muchas pautas, les expliqué un poco las temáticas centrales. Conseguí bastante la captatio gracias a insistir en que la obra y la historia tenía mucho que ver con la relación padre-hijo, y eso a ellos les llega. Y me he perdido el hilo. Pero que los dejé bastante a su rollo para que leyeran la obra sin tener todo el hilo argumental sabido de clase. ¿Me puedes poner un momento la anterior? Sí, que viene mejor. La última, que no tiene relación ya con la anterior. Me gustó la escena en la que Segismundo tiró a un hombre por la ventana por ser pesado y decirle lo que tenía que hacer. Esa escena me hizo gracia. Esto a mí me produjo cierto desconcierto. Bueno, es un chico que, de videojuegos violentos, agresivos. Bueno, yo cuando tenía 16 y la leí, también. A mí fue de las partes que más me... De hecho, creo que cuando la leí solté una carcajada, porque no me lo esperaba. Y porque es verdad que el criado es muy pesado. Sí. Entonces, un poco de vuelo sin motor... Sí. Nunca hace daño. Sí, a mí me desconcertó, pero bueno, en fin. Bueno, y nada, lo último es que hoy, empatando un poco con lo que le escuché a Hitos, a mí también me gusta mucho trabajar las actividades de escritura creativa. Entonces, una de las actividades que llevamos a cabo este año fue esta,
muy sencilla. Imagina que eres un autor de comedias del siglo de oro, escribe en tu diario las andanzas de tu día, debes aludir a cuestiones relacionadas con tu profesión, que es un poco en la línea de lo que contaba la profesora Hurtado esta mañana, ¿no? Que un ejercicio de estas características que normalmente, por lo menos a mi alumnado de tercero de eso, les gusta. Es un reto, un desafío para ellos hacer un ejercicio como este, en donde tengan además que demostrar que tienen interiorizados los conceptos teóricos, ¿no? Pero que tiene ese puntito de creatividad. Y bueno, la respuesta es real, es de uno de mis alumnos, Ángel, el que lee mucha prensa y el marca y todo lo que cae en sus manos. Y bueno, yo creo que como ya casi les paso un poco las preguntas a ustedes para que planteen cuestiones a Mario, Alberto y Ricardo. Ya he hablado demasiado. Sí, Mar, por aquí. Buenas tardes, me llamo Mar, y con respecto a lo que hablábamos antes, pues yo creo que hay una circunstancia que afecta al montaje de Bieito que no afecta a otros, que es que él interpola fragmentos de la edición de Zaragoza que en algunos puntos clave se mueve con otras premisas a la edición de Madrid, que es la que seguís para hacer este cómic. Eso, hay cosas que serían interesantes, porque el tratamiento del personaje de Clotaldo tiene cosas diferentes, la forma en que Segismundo ve a Rosaura también tiene cosas diferentes, y el final es mucho más desencantado que el que vemos en el texto de Madrid. Y claro, además de eso, pues deciros que en algunas de las oportunidades que tuve de hablar con Bieito, me confesó que el que iba a hacer una película de La vida sueño era él, que ya tenía toda la versión hecha, porque ahí en ese montaje él actuaba como director y como versionador, pero que le pudo el ambiente de producción de cine, que no pudo con ello, que lo guardara en secreto. Y yo dije, bueno, vamos a verlo, vamos a ver eso cómo se puede hacer, ¿no? Pues qué lástima. Sí, pues sí, porque además digamos que la evolución del director ha ido a otros parámetros, llevado de la ópera y llevado de su propia progresión intelectual, que ahora mismo le alejarían, creo yo, de este montaje que para él es muy querido. Lo ha retomado hasta en 3 ocasiones, en Argentina, como hemos visto esta mañana que nos contaban nuestros amigos, y también en Alemania. El último que ha hecho es en Alemania, que ha sido, pues la verdad, mucho más fierabraso que los otros 2 primeros, ¿no? Pero el que hizo para la Compañía Nacional de Teatro Clásico en el 2000 representa un punto de equilibrio en su carrera entre texto y la capacidad escenográfica, visual, el aparato, ¿no?, de espectacular que tiene el director, que yo creo que luego no se ha vuelto a dar, o si se ha dado en menor grado, con títulos menores, la verdad que... Así que habrá que animarle. Yo creo que es que lo tiene un poco olvidado el montaje, pues hay que darle un poco de foguearlo un poco, ¿no? Ojalá. Sí. Yo le voy a escribir y le voy a contar lo vuestro. Pues sí. Porque el cómic de La vida de sueño, como sabéis, lo conocí este año, esta primavera, en las jornadas de Siglo de Oro de Almería, con Noelia, y la verdad, a mí personalmente me ha encantado, me ha ayudado también a comprenderlo mejor, en otra dimensión que no es teatral, es más cinematográfica. ¿Qué os voy a decir? Sí. Esto es así. Y también la he empezado a regalar con furor. Así que espero encontrarla o poderme llevar un par de ejemplares más. Pues háblale a Calisto entonces de esta gente. Le pondré una nota, sí. Muchas gracias. Gracias, Mar. Por ahí tenemos una pregunta, gracias. Hola, buenas tardes. Yo os quería preguntar, aunque bueno, ya has comentado un poco, sobre todo es una pregunta para la cabeza pensante. Los tres piensan. Sí, por eso me quedo así como diciendo, no lo voy a decir. Aunque ya has comentado un poco que era como una especie de carta de amor, ¿no?, a Calderón. Si tuvieras que hacer otro cómic de otro texto teatral del siglo de oro, ¿cuál harías? Sin dudarlo te lo digo, El castigo sin venganza de Lope de Vega. Sí.
que es otra obra que a mí me fascina por cómo se crea y toda la historia que lleva detrás, que es fascinante, pero la obra en sí es increíble. Además, ahora vamos a ver si publico otra obra clásica española, pero yo elegiría esa también y otra más, quizá hoy en día por toda la mojigatería hasta la que vimos hoy en día, que parece que todo es ofensivo. Elegiría obras así, sangrientas y que ofendan al máximo. Además que hay unas cuantas, o sea que Sí, puedes muchas. tirar. De hecho, y muchas desconocidas, Hombre. que no son la primera, digamos, Sí. el top 10, pero que detrás hay Efectivamente. muchas también. Hay muchas. Sí. Yo cuando les hablo a Celestina a mis alumnos, imagínate, prostitutas y demás, se quedan como, pero estos clásicos, hijos, sí. Entonces ellos, claro, son millennials, ya sabes, de mantequilla, entonces cualquiera es como, esto puede estar pasando esto, digo, uy, Sí. si supierais. Muchas gracias. Yo si voy a acabar en la cárcel no la dibujaré. Sí, la última. Una pregunta más. Nada más. ¿No? Bueno. ¿Nadie se anima? Están temerosos. Sí, gracias. Buenas tardes. Yo me preguntaba si hay alguna representación en concreto que hubiera inspirado el cómic en alguna escena o no sé. ¿Alguna en concreto exactamente? Yo he visto varias, pero tanto en directo, no sabía si deciros la clásica de Estudio 3, de ahí saqué algunas cosillas, un poco, pero de las que he visto es que alguna que he visto intentaba actualizarlo, situaba todo en el futuro y a mí eso no me apetecía. Me parece que eso, entre comillas, es la parte fácil. O sea, coger una obra y llevarla a ese terreno, intentar que le guste a la gente, pues... Pero no he llegado a coger ninguna representación así. Hemos cogido cosas de aquí y de allá, pero sin llegar a buscar algo en concreto. Queríamos hacer algo propio en general. Y hombre, que esto tampoco se dice nunca, pero cuando trabajas y dibujas, a mí me ayuda mucho la música para como tener sentimientos y porque el dibujo tiene una parte racional, pero otra emocional, ¿no? Entonces creo que lo que más he estado escuchando es de Sound of Silence, de Simon Garfunkel. Me llevaba mucho a imaginarme ese Gismundo ahí en la celda, pero la versión de Disturb, que es más lenta, es a piano. Y me lo imaginaba desde niño ahí creciendo en la celda, y luego la canción luego levanta la voz, grita más y tal, que un poco va luego a la batalla, ¿no? A esa furia desencadenada por matar a su padre, ¿no? Y entonces, aparte de bandas sonoras y tal, pero esto influenciaba bastante a la hora de meterme en el papel, ¿no? De los personajes. Oye, ¿se puede desvelar esa obra clásica que quizás... Sí, políticamente incorrecta es El estudiante de Salamanca. Quiero adaptarla, pero no la voy a llamar Estudiante de Salamanca, porque si no la va a comprar nadie. Le voy a cambiar el título, la voy a llamar Montemar, pero voy a conservar, vamos, a ese sinvergüenza absoluto, altanero, reñidor.